Y repita conmigo en esta hermosa mañana y dígale: Señor Jesús, hoy quiero pedirte que la sabiduría que viene de lo alto esté sobre mí. Que toda mentira y todo engaño que por años yo fui esclavo, hoy yo pueda ser libre. Que tu verdad me liberte. Que tu espíritu me dé la libertad que el Dios Padre planificó desde el inicio para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, la semana pasada el Señor hablaba acerca de el Espíritu Santo y del propósito del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Aprendimos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Aprendimos que el Espíritu Santo nos da a conocer a Dios. Aprendimos que el Espíritu Santo nos da poder. Y por último aprendimos que el Espíritu Santo nos transforma. Y entonces, de allí nace la prédica o la enseñanza que el Señor quiere, como es algo continuo, ¿sí? La transformación del Padre, la enseñanza del Padre es algo que viene de continuo. El Señor hablaba a mi vida en Juan 8, 31, 32. Vamos, por favor. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero que por favor cambiemos la versión a NBI, por favor, y volvamos al 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y quiero que vayamos a ese mismo capítulo, al versículo 36, por favor. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Y por qué llevo a capítulo el versículo 36? Porque hemos aprendido como iglesia que la palabra y el verbo es Jesús mismo. Por eso la palabra se explica sola. Cuando él en el versículo 31 dice: si son fieles y permanecen en mi palabra, está hablando del versículo 33, del versículo 36. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús es la palabra. Y solamente a través de Jesús, a través de su palabra, es que realmente cada uno de nosotros podemos ser verdaderamente libres. Y entonces allí Dios comienza a enseñarme, porque volvemos al versículo 31 y 32, y el Señor me decía: pasos para la verdadera liberación. Entonces, el 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían, paso número 1, creído en él. Para poder ser libres verdaderamente, debemos primero creer. ¿En quién? En Jesucristo. Segundo punto. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, no a las palabras de un pastor, no a las palabras de papá o de mamá, sino a las palabras de Jesús. Entonces, como segundo paso para poder ser libre,
es ser fieles a su palabra, permanecer en su palabra. Tercero, dice, serán realmente mis discípulos. Entonces aquí el Espíritu Santo llama mi atención, porque antes del paso número 4 y del paso número 5 que el Señor me mostraba en el siguiente versículo, aquí ya eran discípulos y aún no eran libres. Y es por esto que hoy podemos ver cuántos de nosotros funcionamos como iglesia, somos creyentes. Hermano, levante la mano aquí quien se crea discípulo de Jesús. Amén. Discípulo, todo aquel que quiere hacer la voluntad de su maestro. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Jesús? Levante su mano. Amén. He aquí, todos discípulos. Pero tal vez muchos que aún no han sido libres en algunas áreas de su vida. Cuarto punto, siguiente versículo. Y entonces, después de creer, después de permanecer en su palabra, después de ser sus discípulos, ya va. Hasta ese momento conoceremos la verdad. Curioso. Y por último, y la verdad los hará libres. Amén. Un proceso, un paso a paso de la liberación. Entonces, cuando el Señor comienza a hablarme de esto, Él me da una sola palabra. Y me dice, la palabra que te transforma es la palabra que realmente tú comienzas a obedecer. Durante mucho tiempo obedecí, hermanos, sin comprender muchas cosas. Algunos de ustedes conocen el testimonio del caos de matrimonio con el cual Dios llega a nuestras vidas y empieza a restaurar nuestro matrimonio. Y yo, sin entender muchas cosas, comencé a obedecer. Perdona, abraza, dile que lo amas, sírvele, atiende. Y yo no entendía. De por sí muchas veces creí que Dios era un Dios machista, que la tenía agarrada conmigo y que lo quería más a Él. Yo no sé, mujer, si usted en algún momento ha creído que Dios es machista. Y ha creído como que al hombre le dio, es como un método de embudo, que al hombre le dio como el ancho y a nosotros nos dio el finito. Como que es mucho peso para nosotras. Pues resulta que en un inicio creí, en un segundo paso solo permanecí, hermano, sin entender tantas cosas. Me hice su discípula, sin saber, así como cuando Él explicaba las parábolas, iban los discípulos, ¿y qué significa eso? Y ellos eran discípulos y no entendían nada. Si hoy usted no entiende muchas cosas del Señor, no se sienta mal, porque llegará el momento donde conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Llegó un punto donde hubo áreas de mi vida donde entonces se reveló la verdad y entendí el diseño de cómo Dios había creado a la mujer y por qué me pedía que hiciera ciertas cosas. Y cuando entonces conocí esa verdad, entonces fui libre y dejé de quejarme y comencé a disfrutar. Pero, hermano, reconozco que hay áreas donde aún obedezco sin entender, donde aún tengo luchas, donde aún no conozco la verdad y aún no he sido libre. Pero para poder entender esto, también me hice una pregunta: ¿libres de qué? Porque para ser libres, hermanos, quiere decir que yo estoy presa de algo. Para ser libres quiere decir que yo soy esclavo de algo. Y entonces tuve que estudiar un poco acerca de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud entonces? La palabra, sabe que habla muchos versículos acerca de esclavitud, como también habla de libertad. Y entonces,
Dice este concepto, la esclavitud es una situación jurídica en la que un individuo, es decir, el esclavo, pasa a ser propiedad de otro, el amo, y pierde todo tipo de derechos sobre sí mismo, pudiendo ser tratado como un objeto. Se le puede vender, comprar, intercambiar, donar, etc. Y usted puede decir hoy, no, 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 yo no soy esclavo de nadie. Nadie me puede vender, nadie me puede comprar y nadie puede hacer lo que quiera conmigo. Y vamos por favor a Juan 8:33. Porque el primer paso para que usted sea libre de lo que tal vez desconoce, de que usted es esclavo, es reconocer la esclavitud. Es reconocer en qué área usted está sometido por alguien más. Juan 8:33 y dice así: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. ¿Quiénes? Los judíos de los cuales estaba hablando anteriormente. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y si nos vamos un poco a la historia, ¿ustedes creen que Israel jamás fue esclavo? ¿Quién conoce un poquito de historia? Hermano, en ese mismo instante, ellos eran esclavos. Hace rato el pastor nos enseñaba acerca de que hay una palabra que dice, y si te piden caminar 1 milla, entonces ve 2. Y eso se refiere al hecho de que había una ley de los romanos contra los judíos. Si un romano se topaba en el camino a un judío y él cargaba una maleta, él le podía decir al judío, cárgame la maleta, pero podía hacerlo cargar 1 sola milla una maleta. Porque Roma dominaba, era el imperio que dominaba. Entonces Jesús le dice, ya ahora no vas a ir 1 sola milla, ahora llévasela 2, ve más allá, ve más allá. ¿Ok? Entonces, aún en ese mismo instante, ellos estaban siendo sometidos por algo literal, algo físico, un régimen de gobierno. Y ellos ahí dicen, nunca hemos sido esclavos. Creo que todo esclavo que tiene su mente esclava no puede reconocer ni siquiera a lo que es esclavo. Siguiente, por favor. Y Jesús le respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. No levante su mano, pero voy a preguntar, ¿usted peca, hermano? No me responda. Entonces solamente diga esto, soy esclavo y necesito ser libre. Y quiero para que sigamos ahondando un poco más acerca de las características de un esclavo. Y esto en el estudio de la esclavitud que estaba haciendo era demasiado literal y el Señor me llevaba a la parte espiritual y emocional. Entonces lo tuve que traducir todo a como el Señor más o menos me lo iba dando. Primera característica. Y usted aquí va a comenzar a hacer como las barajitas. La tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo. ¿Ok? ¿Quién tuvo barajitas en algún momento? ¿Quién llenó álbumes? Característica número 1 de un esclavo. Hace las cosas y no sabe por qué. Se lo explico. Hermano, ¿usted por qué bebe? Bueno, porque sí, porque no sé, que será que me gusta. Hermano, ¿usted por qué reacciona de esa forma tan violenta? Bueno, no sé, ¿qué me hacen enojar? Pero no hay una raíz, no hay un conocimiento
que usted pueda decir, mira, yo reacciono así por esto, por esto y por esto. El esclavo hace las cosas y no sabe por qué. Es una condición de mente, de alma. Segundo, aunque sabe que está mal lo que hace, no puede dejar de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que mentir es malo y mentimos? ¿Cuántos de nosotros saben que llegar tarde es malo y llegamos tarde? ¿Cuántos de nosotros saben que la amargura es mala y nos amargamos? ¿Cuántos de nosotros saben, los que estamos casados, que mirar a un hombre, o en mi caso a un hombre, en los hombres, en caso de a mirar a una mujer de una forma codiciosa, deseándola, es malo y aún lo hacen? Sabemos que está mal, pero no podemos dejar de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque hay un amo que te gobierna. Esclavitud habla de que tienes un dueño en esa área de tu vida que te gobierna. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Tercera característica de un esclavo. No pueden creer que Dios los ame por lo que ellos hacen, por el pecado que ellos hacen. Entonces, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo estoy mal. No, es que no, ¿para qué voy a dar yo la enseñanza? Dios le dice, el Espíritu Santo lo está invitando a que enseñe, a que se levante, a que sea un hombre, una mujer de fe que predique, pero no puedo porque es que yo soy tan malo, yo peco tanto. ¿Saben por qué? Porque el valor del esclavo se lo pone su dueño. Es por esto que el que está esclavo no puede verse valioso. ¿Sabes quién te dice que no puedes? El enemigo, que te tiene atrapado, cautivo, esclavo a un pecado. Y cada vez que Dios te dice, te quiero usar, el enemigo susurra al oído y dice, no vales. ¿Saben que en la esclavitud literal, en la física, el amo, el dueño del esclavo, le ponía el precio al esclavo? Cuarta característica de un esclavo. Los hijos de padres esclavos dan hijos esclavos. La esclavitud es hereditaria. Los esclavos preferirían abortar. Las esclavas preferían abortar. Las esclavas hacían prácticas terribles para quedar estériles, para no dar hijos, porque ellas eran abusadas, ellas eran objeto sexual. Y todo hijo que ellas parieran iba a ser un esclavo. Pero cuando yo soy esclava, también esclava espiritualmente, a un vicio, a un mal carácter, a una maldad arraigada en mi corazón, también voy entonces a heredar esa esclavitud a mis hijos. Quinto, esto ya es para los hijos. Cuando se nace esclavo a causa de la herencia de los padres esclavos, este hijo no conoce el estado de la libertad. Ceguera espiritual. Y le puedes decir, eres un orgulloso yo. Le puedes decir que la mentira es mala. Una mentirita blanca no le hace mal a nadie. Una mentirita piadosa, dirían por ahí otros.
ceguera espiritual, hijos de esclavitud, que ni siquiera conocen lo que es la libertad. ¿Saben que hay personas que quedaron presas o esclavas porque un pecado te lleva a la esclavitud y a otros pecados? Por ejemplo, yo fui hija de un padre abusador. Y eso heredó en mí el hecho de, primeramente, ser abusada. Era esclava y yo no había hecho nada, hermano. Pero por herencia, ya venía esa esclavitud en mí. ¿Y saben qué, hermano? Yo hice esclavo a otro. Porque todo el que es esclavo va a querer llevarse a otro. Entonces, yo de niña también abusé. Ay, en la inocencia de la niñez. Hoy tengo la libertad de poderlo decir porque Dios me ha hecho libre. Él me ha perdonado, Él me ha limpiado a mis hijas. Pero es para que podamos entender la realidad de una esclavitud y de la necesidad que tenemos de ser conscientes de dónde soy esclavo, para que realmente el Señor pueda venir a hacernos libres. El que fue esclavo necesita renovar su mente, porque en un momento de crisis anhelará volver a la esclavitud, porque se acostumbró tanto a ella que incluso llegó a amarla. Israel fue esclavo durante 400 años. Había perdido la identidad de lo que era ser hijo de Dios y ser libre. Y cuando fue libre y pasó una pequeña crisis, ¿qué quiso? Devolverse. Anhelando la esclavitud. Vamos a llevarlo al día de hoy a todo lo que el Señor nos ha permitido a nosotros ministrar. Hay personas que disfrutan estar tristes. Hay gente que busca incluso canciones melancólicas para caer en estado de depresión. O todo lo contrario. Vamos a tomarnos unas 2 cervecitas para alegrarme. Esclavitud. La esclavitud a que algo de afuera sea lo que me levante o me haga sentir lo que en mi esclavitud yo sentía. Aquella mujer que es golpeada, que es maltratada, que es insultada, pero dice, no, pero es que Él es bueno. Él en el fondo, Él me ama. Y termina siendo como el síndrome de Estocolmo. ¿Quién ha escuchado sobre el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es aquella víctima que se empieza a identificar y empieza a amar a aquella persona que lo maltrata. Y empieza a justificar todo el daño que esa persona le hace. No, lo que pasa es que él me pega, pero es porque yo provoco que él me pegue. No, lo que pasa es que él se busca otra, porque es que yo a veces no me porto bien con él en la intimidad, usted sabe. Entonces, bueno, usted sabe que dicen que lo que el hombre no consigue en la casa, entonces lo busca en la calle, pero es mi culpa. Esclavitud. Amar la esclavitud. ¿Y cuántos de nosotros no amamos
el tener un temperamento iracundo. Pero es que así me respetan. ¿O cuántos no amamos la manipulación? Ah, no, pero es que me conviene, porque si yo digo esto, hago aquello, entonces hacen lo que yo digo. Esclavitud. Ah, no, pero es que yo sé que cuando yo inflo mis cachetes y me pongo brava, entonces él se va a poner suavecito. Esclavitud. Amamos muchas veces la esclavitud. Menos mal aquí no hay esclavos, gloria al Señor. Lista de cosas a las que nos volvimos esclavos o nacimos esclavos. Hermano, me puse a meterme en internet, yo dije, no, Señor, mejor las que tú me vayas dando, porque había una lista de 650 y pico de pecados que existen en la Biblia. Y yo dije, ay, Señor, no se me va todo el tiempo allí. Esclavos a la lujuria. Y muchas veces no fue porque usted se hizo esclavo, es porque sus padres ya venían esclavos. Y entonces naciste esclavo. Y no sabes por qué día y noche estás pensando en eso. No se te puede acercar una dama porque ya la desnudas en tu mente. Como dicen, no puede ver un palo de escoba con falda porque, hermano, esclavo a la lujuria. Esclavos a la mentira. Porque desde pequeñitos tal vez le dijeron, dígale que no estoy, vaya, dígale que no estoy. Y nos hicieron esclavos. Esclavos al adulterio. ¿Quién quiere adulterar, hermano? ¿Hacerle daño a la mujer a la que amas? Venimos esclavos desde nuestros padres y ellos a su vez desde nuestros abuelos y ellos a su... y no pararíamos. Llegaríamos a Adán. Esclavitud hereditaria. Hermano, esto, menos mal que aquí nadie, gracias Señor, esclavitud al chisme, que no sé qué pueden quedar guardado, pero nada, hermano. Esclavos a la amargura, esclavos a la crítica. ¡Wow! Se me estaba escapando. Yo, la primera esclava. Hermano, si yo veía una pared negra y le veía el punto blanco, y si la pared era blanca, entonces le veía el punto negro. Pero de que te lo criticaba, te lo criticaba. Pero hasta que no acepté que era una esclava a la crítica, Dios no ha podido venir a traer el proceso de liberación, de poder reconocer en cada una de las áreas en las que necesito ser transformada, sanada, limpiada. Codicia, vanidad, envidia, borracheras, drogas, lesbianismo, homosexualismo, gula, masturbación, palabras groseras u ofensivas. Hermanos, hay una esclavitud a tener que estar diciendo vulgaridades y a tener que estar ofendiendo. Padres que vienen esclavos y están esclavizando a sus hijos diciéndole tonto y otras palabras ofensivas, menospreciando. Pereza. Ah, no, dice por ahí alguno, esa no la toque, pastora, eso estamos en tiempo de descanso, eso es reposo. Esclavos a la pereza. Ay, mañana lo hago. Ay, no, otro día, la próxima semana. Ay, la otra y la otra. Y la casa se te está cayendo a pedazos. Esclavos a la pereza. Y esto sería para otra prédica, pero un pecado siempre te va a llevar a otro. La pereza te lleva ¿a qué? A la ruina, a la pobreza. Robo, asesinato, depresión, violencia, ira, rabia, tristeza, depresión, idolatría, misticismo, brujería, hechicería. No, hermano, yo no paso por debajo de una escalera. ¡Ay, un gato negro! Dios reprenda al diablo. ¿Qué es eso, hermano?
esclavos, esclavos a una cultura. Pero el esclavo, recuerden las características, ni siquiera sabe que es esclavo, porque no conoce la libertad. Solo reconociendo, pidiendo perdón y renunciando a lo que me tenía esclavo, puedo entonces ser libre por causa de Cristo en mi vida. Amén. Y este versículo llamaba mi atención hoy en la mañana. Este versículo me lo dio hoy el Señor en la mañana, en 1 Corintios 7, 21. Primera de Corintios 7, 21. Dice, ¿eras esclavo cuando fuiste llamado? Hermano, y perdónenme por los teólogos, porque estoy sacando de contexto algo. Él aquí está hablando más bien de que como tú fuiste llamado, te quedes. Pero qué particular este versículo, cuando le dice a los esclavos, pero esclavos literales, esclavos que realmente tenían un amo, ¿verdad? No hablando en la parte espiritual, sino que tenían un amo y que por lo tanto ellos se debían al servicio total y absoluto de su amo. Pero a los esclavos también Cristo los llamó. Y entonces Pablo le dice, ¿eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Y el Señor me habla con este versículo y yo le digo, wow, pero esto está como fuera de contexto, Señor. Dice, pero yo tenía que dejar escrito que el esclavo, si de verdad ve la posibilidad de ser libre, que lo sea. Porque a libertad nos ha llamado. Amén. Y una de las cosas que el Señor más hablaba a mi corazón en todo esto era la necesidad que la iglesia debe de tener de buscar su libertad, de anhelar su libertad, de pelear su libertad. ¿Pero cómo, pastora? Porque ya hablamos de reconocer la esclavitud que tenemos. ¿Pero cómo, pastora? Y yo quiero que usted hoy pueda por lo menos reconocer un área en la que hoy usted puede decir, en esto estoy esclavo. Por lo menos uno, hermano. Ya uno sería un gran paso, porque yo sé que al igual que yo, no mentiras, no, ustedes no, seguro ustedes tal vez no tengan ninguno, pero a mí sí, con lo de las barajitas, yo, la tengo, está como que repetida porque tengo mucho de esto. Tuve que empezar a hacer la lista y a reconocer en cuántas ya también Dios me ha dado la victoria. Yo digo, oye, Señor, en esta área, ¿cómo me has transformado? Pero en estas, es que eso es lo bueno y lo malo de ser su pastora. Que tantas veces que lo he escuchado y me ha dicho, es que yo sé, sí yo sé, pero usted sigue igual. Hoy te digo a ti, yo sé, hay esclavitud en esa área. Y aunque has creído, has permanecido y hoy eres discípulo, hay una necesidad de que conozcas la verdad. Y la verdad es que tal vez amas la depresión. La verdad es que tal vez amas el calimerismo. No sé si me explico. El calimerismo, el pobrecito yo. Nadie me quiere, todos me odian. Me voy a comer un gusanito. Y tal vez estás aferrado a eso. Y hay una esclavitud. Y aunque tú ves a las demás personas que te dicen, oh, mi fortaleza es el gozo del Señor. Y usted dice, ay, yo quiero tener esa fortaleza.
pero abrazas la tristeza y la depresión. Te acostumbraste tanto a esa esclavitud. Y en estos días hablando con mi esposo, conociéndonos, conociendo realmente esa personalidad de cada uno de nosotros. Ay, perdónenme los de audiovisuales cuando escuchen los golpes en el micrófono. Yo sé que me van a volver a regañar. ¿Me perdonan, por favor? Y yo le decía a mi esposo, oye amor, de verdad que a mí me gusta más ser como soy, porque me diagnosticaron complaciente. Y yo, ay, no, pero es hasta bonito, porque bueno, uno siempre quiere como hacer feliz a las personas. Y mi esposo, en esa, usadísimo por Dios, se ríe y me dice, definitivamente uno está tan acostumbrado a estar mal, pero en su propia condición, que él dice, yo no me puedo ni imaginar por un segundo ser complaciente. Porque él fue diagnosticado como evasor. Una persona que más bien con las emociones no. Entonces, él nada más de pensar de tener que conectarse mucho con las emociones, ya eso es como que qué pereza. Y en cambio yo busco la conexión. Yo busco qué está sintiendo la otra persona y me gusta como ayudarle a salir de la tristeza y que esté alegre. Y eso para mí es apasionante. Entonces, por eso yo decía, wow, en cierto punto es esclavitud. Porque ser complaciente tiene su toque bueno. Pero cuando te niegas a ti mismo todo el tiempo, cuando tú nunca te valoras tú, entonces tal vez puedes hasta perder la identidad, ¿sabes? Por estarle dando gusto a todo el mundo. Entonces, wow, allí había esclavitud en mí. Y tuve que llevar eso a Dios y decirle, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero tu libertad. Yo quiero ser complaciente, pero como Jesús fue complaciente. Pero también necesito poner límites como un evasor lo hace, cuando es necesario, como Cristo lo hizo. Por eso no importa si en algún momento usted se hace un test de personalidad y sale lo que sea. Usted dice, no importa lo que este test diga, mi meta es ser como Cristo. Amén. Vamos por favor a Hechos 13:38. Y ya estamos a punto de terminar para ministrar. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Amén. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Justificado. ¿Sabes qué es ser justo? ¿Alguien que me diga un concepto rápido de justo? Inocente, completamente recto, completamente íntegro, sin defecto. Pero ¿sabe qué? Ni usted ni yo, haciendo lo que hagamos, hermano, ni viniendo de lunes a la iglesia, vamos a poder ser justificados. Pero todo el que cree en el que sí es justo y 3 veces justo, entonces es justificado por medio de él. Hemos aprendido en este tiempo tantas cosas hermosas, pero una de las más valiosas para mí hoy es que puedas entender que si hoy crees, que si hoy permaneces, que si realmente quieres ser un discípulo, entonces conocerás la verdad de quién eres tú, la verdad de quién es Jesús y en lo que realmente Él quiere que tú te conviertas. Ser verdaderamente libres es ser semejantes a Cristo. Es que ya no nos gobierne el pecado, ni que seamos esclavos del pecado, sino que seamos esclavos de Jesús. Y cierro con
Gálatas 5:1. Porque yo creo que cuando despertamos a la verdad, cuando podemos reconocer aquello que me tenía preso, aquello que me tenía cautivo, aquello que me tenía esclavo, entonces yo sencillamente pido perdón a Dios por ese pecado y por esos pecados que seguramente me llevaron ese primer pecado. Y Dios me perdona, y Dios me justifica, me limpia, me restaura. Y comienza entonces esa obra de liberación en mi vida, es decir, hacer los cambios. El que robaba no roba más, el que adulteraba no adultere más, el que criticaba, no critique más, el que mentía no mienta más, el que peleaba no pelee más. Eso es solo para las mujeres. Pero el que era fanático de la tristeza, de la melancolía, también. Dígale hoy: Señor, perdóname por amar esta condición de esclavitud. Y que sea el gozo de tu presencia quien ahora llene mi vida y me haga libre en el nombre de Jesús. Y sé que Él trae esa libertad. Y por eso cierro con Gálatas 5:1, porque aquí hay una declaración de que creo que es el estado del que el Señor hoy nos saca de este lugar. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¡Wow! Y esto lo aprendí ayer. Quiere decir que la libertad se pierde, hermano. Se conquista y se pierde si yo me vuelvo a someter al yugo. Y hoy en una administración podía ver cómo el Señor está exponiendo a una persona a tantas circunstancias. Literalmente, hermano, cuando Dios quiere procesar tu vida, te mete en un horno de fuego. Cuando Dios quiere sacar y realmente hacerte libre, van a venir circunstancias difíciles a tu vida. Porque necesitamos los procesos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Necesitamos reconocer lo débiles que somos, lo malo que somos en nuestro corazón. Cómo nosotros vemos nuestras autoridades, qué realmente sentimos por nuestros padres, qué sentimos aún por nuestros hermanos de sangre, ni hablemos de los de la iglesia. ¿Cómo vemos nosotros al gobierno incluso? Y los procesos son para poder exponer todo lo que hay en ti y en mí, todo aquello que nos mantiene esclavos. Pero ¿saben qué? Mientras el pastor hablaba la semana pasada, él hablaba acerca de que el Espíritu Santo estaba en medio nuestro, ayudándonos en nuestras debilidades. Y aunque el propósito que el Señor hoy daba para esta enseñanza era el propósito de Dios hacernos libres, quiero que tenga la plena seguridad y confianza de que el Espíritu Santo está en medio de tu proceso. Así como cuando estuvo con los jóvenes en ese horno de fuego, danzando en medio del proceso, danzando en medio de la circunstancia, danzando en medio de la prueba. Dice la palabra que a los jóvenes ni un cabello se les consumió, ni un cabello se les quemó. Así que no tengas miedo.
porque lo único que se va a quemar es el yugo de la esclavitud en este proceso. Amén. Póngase sobre sus pies, amado. Te adoramos, Padre. Te adoramos. Glorificamos tu hermoso nombre. Señor, porque tu diseño desde la creación fue que viviéramos libres en tu presencia, Señor. Y hoy hemos aprendido que hay esclavitud en nosotros, que hay un pecado que nos ha dominado. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Y dígale usted ahí, hermano, en su intimidad: te pido perdón, Señor, por la esclavitud de la mentira. Te pido perdón por la esclavitud del desamor. Te pido perdón, Señor, por la crítica. Te pido perdón, Señor, por el adulterio, por la fornicación. Te pido perdón, Señor, por la lujuria, por la borrachera, por el vicio de la droga. Te pido perdón, Señor, por la brujería, por la hechicería, por el misticismo. Perdóname, Señor. Perdóname cuando no quería hacer nada, cuando me gobernaba la pereza. Perdóname, Señor, cuando pongo excusas para no trabajar. Perdóname, Señor, cuando pongo excusas para no abrazar a mi esposa, para no abrazar a mi esposo, para no servirle. Perdóname, Señor, cuando pongo excusas, Señor, incluso para no atender a mis hijos como tú me mandas. Perdóname, Señor, cuando no he respondido al ministerio, cuando he sido esclava al temor, cuando he sido esclava al que no sirvo, al que no tengo un valor. Perdóname, Señor. Hoy, mi amado Dios, renunciamos. Renuncio hoy. Renuncio a todo amo, a todo yugo de esclavitud, a todo esto que me gobernaba. Dígale: hoy renuncio a la ira, hoy renuncio a la rabia, hoy renuncio a la amargura, hoy renuncio a la depresión, a la tristeza. Hoy renuncio a ser una mujer que se queja por todo. Hoy renuncio a ser un hombre que se queja por todo. Hoy renuncio a creer que todo el mundo es el que me hace daño. Hoy renuncio, Señor. Y creo que tú me limpias, que tú pudres el yugo de la esclavitud que gobernaba mi vida, que gobernaba mi mente, que gobernaba mi alma y no me permitía vivir la libertad a la cual tú me llamaste. Padre, y en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, hoy oro para que cada declaración de tus hijos, para que cada uno de los que hoy se arrepintió, Señor, de cada uno, Señor, de los que hoy renunciaron, Padre, hoy puedan vivir la libertad que viene del Hijo de Dios. Hoy oro para que la libertad, Señor, de vivir una vida plena en ti, Señor, Padre, comiencen, Señor, a disfrutarla, a vivirla, Señor, y a hacerla en el nombre poderoso de Jesús. Hoy bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, y creo que se levanta una iglesia que cree, anhela y desea ser libre para vivir en la plenitud de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al que vive, mi amado. Gracias, Señor.